Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos, como dijimos, en esta mañana y poder decir juntos, porque estamos bajo la promesa de donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Estamos agradecidos que Él nos permita este enorme privilegio. Mire, por ahí en los años 80, el Puma, conocido por todos, José Luis Rodríguez, ese cantante venezolano, pegó una de tantas canciones y que yo creo que era la única vez que la gente cantaba y andaba por la calle diciendo culpable soy yo. Era una canción que hablaba de una relación que tenía con su esposo o familiar, no sé, y él decía, mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme. No soy yo solamente quien pierde, este golpe nos hiere a los dos. Pero a mí no me falta valor y jamás he callado ante nadie. Por favor, no te sientas culpable, porque el culpable soy yo. Y él dice, por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano, culpable soy yo. Me salió poeta esta mañana, ¿no? Y la gente andaba por la calle, culpable soy yo, culpable soy yo. Pero era una canción. Y yo quiero hablar en esta mañana de lo que es realmente esa verdad de nuestros corazones. Fíjense que no dije ese sentimiento. Porque hay personas que creen que este es solamente un sentimiento. Pero el título de nuestro mensaje hoy es Me siento culpable. Y hermano, puede ser que usted se sienta culpable, puede ser que no, pero hay muchos que sienten un peso grande de culpabilidad por cosas que han hecho, es verdad. Pero yo parto de la idea que un creyente en Cristo puede llegar a tener esta culpabilidad, pero no por mucho tiempo. Y si lo tiene por mucho tiempo, no está comprendiendo bien la verdad de la gracia de Dios. No está comprendiendo la verdad del Evangelio. No está tal vez comprendiendo que hay libertad y perdón en Cristo. Pero hay personas que se sienten culpables, es un sentimiento y ahí lo tienen. Y es tal que hay médicos psiquiatras acá que han llegado a tratar a personas que prácticamente pierden la razón porque se sienten tan culpables que eso les marca su vida para todo el resto de su existencia. Y hay algunas preguntas que uno se hace, y yo quiero ver si algunas de estos tal vez nos abarca a nosotros. Lo primero es, ¿sientes una batalla emocional debido a la culpa? ¿Tienes eso ahí sembrado? Esa, decimos en criollo, esa espina en el corazón. Me siento culpable, tengo una batalla emocional. Pero también preguntaríamos, ¿estás luchando contra la vergüenza y la culpabilidad? No es solo que está allí, sino que estás constantemente luchando. En estos días teníamos que dar una explicación del capítulo 6 en el seminario de Romanos, donde habla el apóstol Pablo que él declara que él se sentía en un cuerpo que le incitaba, tenía una ley en sus miembros a hacer lo que él no quería hacer y él se sentía culpable y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una explicación hermosa después de esto y es que el apóstol Pablo está personificando la lucha del creyente, pero un creyente que tal vez no echa mano al recurso que tiene en Cristo, que es el Espíritu Santo, para vencer toda tentación y quitar la culpa del pecado por medio de la confesión. Pero hermano, ¿estás luchando contra la vergüenza y la culpabilidad? Otra pregunta bien importante, ¿es convicción o simple remordimiento? ¿Convicción o simple remordimiento? Y voy a poner 2 ejemplos bíblicos. Usted recordará al apóstol Pedro cuando él negó con maldición a su Señor. Recuerde. Luego que el Señor le lanzó aquella mirada
que después vamos a tener tiempo, eso hay una profundidad allí, la mirada del Señor. Y yo no creo que haya sido una mirada de reprenderle o de reprensión, sino una mirada de amor. Mira a quien has negado. Pero él no tuvo remordimiento, él lloró amargamente, pero él tenía amor a su Señor y él fue restaurado, él se arrepintió. Así que lo que él pasó por aquel momento no fue un simple remordimiento, él se arrepintió y lloró amargamente y ya, vamos adelante. Después fue el hombre que al Señor le pudo preguntar, ¿me amas? Señor, Pedro le dijo, Señor, tú sabes cómo o lo que yo te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. El Señor le abrió la oportunidad después del arrepentimiento, pero eso fue convicción. Pero otro ejemplo de uno que fue un simple remordimiento. Y los remordimientos vienen cuando, entre otras cosas, se descubre o tienes miedo a las consecuencias. Entonces tú ves a la gente corriendo y caramba, estás arrepentido. No, lo que estoy asustado porque me van a descubrir. Ahí no hay remordimiento, ahí no hay arrepentimiento, quise decir. Ahí no hay convicción, simplemente un remordimiento de que las cosas se la pueden descubrir o se la descubrieron. Y un ejemplo de esto fue el mismo Judas. Judas vendió a su Señor. Y claro, yo creo que aquí hay una cosa más profunda. Judas no era, a mi entender, un verdadero creyente. Judas no tenía el Espíritu Santo. Judas no había reconocido al Señor, aquel con quien él anduvo como el Señor de la gloria, el divino Dios encargado. No, el divino Dios que estaba en carne, caminando con cada uno de ellos. Él no lo había recibido ni lo había aceptado. Y cuando él luego vio que había entregado a su Señor, o bueno, al Señor porque no era de él, él sintió remordimiento. Y ese remordimiento le causó que él se fuera y se ahorcara, porque no pudo con aquella enorme culpa. Ahora, yo diría que si él se hubiese realmente arrepentido, otro sería la historia que estaría en las páginas de la Biblia, pero eso fue lo que ocurrió. Otra, ¿estás desanimado y te sientes incapaz de involucrarte más en la iglesia o en la obra del Señor? O hacer otro tipo de situaciones, de actividades. Te sientes desanimado, siempre andas pidiéndole permiso a un pie para levantar al otro por el desánimo que tienes. Hermano, esto no debería ser así con un creyente. La primera manifestación del fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo y es paz. No debería haber en un creyente, no debería haber en condiciones normales que un creyente esté pasando y tenga esto como algo crónico. El apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos inmediatamente y limpiarnos de nuestra maldad. Tenemos que acudir al Señor, tenemos que acercarnos a Él porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Estás desanimado? Puede ser que tengas un cargo de culpabilidad. Ahora, la otra pregunta es importante. ¿Has pensado que pudiera ser un instrumento enviado de Dios para corregirte? Esa culpa, vamos a ver y analizar bajo unos versículos bíblicos, que muchas veces esa carga que sientes de culpa, Dios te la puso allí. Y ahora, algunos no estarán de acuerdo, pero yo creo que Dios utiliza en primer lugar al creyente el Espíritu Santo para redarguirle de pecado. De hecho, tú y yo no venimos a Cristo sin estar redarguidos y atraídos por el Padre para reconocer nuestro pecado y ver la necesidad de salvación en Cristo. Amén. Pero también Dios puso en cada hombre una conciencia. Puso la diferencia entre el bien y el mal. Y eso es puesto por Dios también. Pero cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, es posible que sus conciencias estén cauterizadas. Esa es otra expresión que encontramos en la Biblia. Y cauterizado es que te ha pasado tantas veces que ya no le sientes dolor, que ya no te importa. Eso es tener la conciencia cauterizada. Mire lo que dicen algunas personas del mundo
que por lo que vemos no sabemos si conocieron al Señor o no, pero es el pensamiento que el ser humano tiene, y yo me atrevo a decir que eso se lo inspiró de alguna manera Dios, porque somos creación de Dios. Los privilegiados somos los hijos de Dios, no porque seamos mejores que otros, sino porque hemos oído y hemos recibido el don de salvación y hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Pero mire lo que dice este dicho, y usted lo ha oído seguramente. Quien se pica, jalapeño come. Esta es una pequeña modificación, porque en mi país decimos ají. El ají también, el ají pica, ¿verdad? Hay un tipo de ají que pica mucho, pero la gente conoce el jalapeño que pica bastante, ¿verdad? Entonces, hay una expresión que dice, quien se pica, ají come. Si usted le dice a alguien que tiene un sentimiento de culpa escondido y él reacciona cuando usted le dice algo, es porque comió ají, ¿verdad? Es porque tal vez haya algo en esa persona que le hace reaccionar. Ahora, cuando a usted ni le va ni le viene, y porque no tiene ningún cargo de conciencia con eso, ni ninguna culpabilidad, usted se ríe inclusive de lo que se dice. Pero eso es lo que quiere decir ese verso popular. Si usted se pica, es porque come ají. Si usted está reaccionando, es porque tal vez tiene algo que ocultar o que es culpable de algo. Hay otra persona que, Ayn Rand, ella fue una escritora rusa con muchos libros. Ella se vino a Estados Unidos y tuvo varias obras escritas. Ella escribió lo siguiente y dice: piedad por el culpable es traición al inocente. ¿Qué nos quiere decir la sabiduría popular? Es que ciertamente el culpable necesita ser castigado, y a veces hay injusticia en el ser humano cuando al culpable no se le castiga. Cuando eso ocurre, de acuerdo a la sabiduría humana, entonces se está traicionando a los inocentes. Recuerde, esa es la voz del pueblo. Y vox populi, vox Deo, o la voz de mucha gente es la voz de Dios. Otro pensamiento que lo dijo este señor Alfredo Pacino. A lo mejor usted no lo conoce como Alfredo, sino Al Pacino, ¿right? Este hombre, actor de muchas películas, tiene increíblemente muchos versos, muchos pensamientos. Y él dijo lo siguiente: la culpa es como un saco de ladrillos, solo hay que descargarlo. Y diga usted qué razón, de verdad tiene una razón. Él compara, y es lo que la sabiduría popular dice, que la culpa se te transforma en una carga. Y la gente anda encorvada, espiritualmente o emocionalmente hablando, con esa culpa por mucho tiempo. Lo que tiene que hacer es descargarla. Pero él lo pone fácil, pero eso no es tan fácil para las personas, descargar una culpa. Pero sí reconocen que la culpa tiene peso. Y por último, hay no por último o antepenúltimo, es una señora Concepción Arenal, que fue una escritora y socióloga española. Ella escribió lo siguiente, ella dice: cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Cuando la culpa es de todos, la culpa es de nadie. No, todos somos culpables, y usted se va tranquilo porque bueno, todos estamos metidos ahí y usted no se siente culpable. Esa es también una realidad respecto a la culpa. Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Y llevando culpa a responsabilidad en una organización, cuando hay una tremenda problema o una metida de pata, no dice, no, está bien, esa metida de pata la hicimos todos. No, siempre hay un responsable. Uno que mandó, uno que dirigió, uno que puso la orden. Siempre hay un responsable. Ahora sí, por último, este señor Franz, que fue un dramaturgo austriaco, y él dijo lo siguiente: hay un remedio para las culpas. ¿Cuál es? Reconocerlos. Y esto se acerca más a lo que dice la Biblia. Hay un remedio para las culpas, y este remedio es reconocerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 7 y 10:
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto lo escribe el apóstol Pablo en un contexto cuando él le dice a la gente de Corinto: oye, estoy satisfecho de que en mi primera carta lo que yo dije surgió efecto, porque hay personas que entendieron que estaban haciendo mal, que habían pecado y se han arrepentido y están tristes. Pero esa tristeza no es para muerte, es para alegría y progreso del evangelio. En otras palabras, hay momentos en que la gente se siente culpable y lo confiesa al Señor, pero hay todavía un proceso de tristeza que va saliendo. Y él dice, este produce arrepentimiento para salvación. Y no es tanto que es para ser salvo, sino de acuerdo a la salvación, que está cónsono con aquellos que tienen la salvación en Cristo. Ahora él dice, hay una tristeza del mundo. ¿Cuál es esa tristeza del mundo? La tristeza del mundo es cuando pierdes un negocio, cuando pierdes cosas materiales, cuando no pudiste ganar la influencia sobre alguien más, cuando no pudiste lograr aquel plan maquiavélico o tal vez que iba en contra de las cosas de Dios. Hay una tristeza, ay, porque perdí esto, o porque perdí dinero, o porque no pude conquistar aquella persona, de aquella iglesia inclusive, o porque no pude hacer tal y cual trabajo. Eso es la tristeza que produce el mundo, y esa tristeza produce muerte, no produce vida, no produce nada bueno. La muerte, como la entendemos, es separación de Dios. Me gusta, y la traje esta versión de la Biblia que da un poquito más de luz acerca de este versículo, la Reina Valera, y dice así: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de esas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Y no es verdad, hermanos. Mi hermano Johnny al principio hablaba algo relacionado con esto. A veces Dios permite que pasemos por situaciones que nos causan tristeza, pero que al final traen un fruto apacible de paz. Dios a veces, según Hebreos capítulo 12, a los que somos hijos, Él nos castiga, nos reprende, nos disciplina, porque somos hijos. Y al final, esto trae fruto apacibles de justicia, de paz a los que somos hijos. De manera que hay tristezas, hermanos, que al final se transforman en gozo y alegría cuando es una tristeza de acuerdo a Dios. Pero quiero con ustedes ver algunos conceptos de lo que es la culpa. Y vamos a verlo con respecto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, culpa es la palabra asham, que dice o habla de la culpabilidad, pero también habla de la ofrenda por el pecado. En el Antiguo Testamento, la misma palabra que se habla para culpa, se habla también para la ofrenda por el pecado. Algo extraño, ¿verdad? Pero es que ya la culpa inmediatamente en la mente de Dios requería una ofrenda, un sacrificio, una expiación por la culpa. Así que en el Antiguo Testamento hablar de culpable era hablar de, ¿y dónde está la ofrenda y la expiación para quitar de en medio el pecado? Es la gracia de Dios. Algunos hermanos, creo que bien intencionados pero mal informados, dicen que Dios, la gracia se reveló nada más en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia. Y no es así, hermano. Dios ha sido siempre un Dios de gracia. Y hemos cantado que Él es el mismo. Hebreos nos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y gloria a Dios por eso. Sin embargo, Dios va eventualmente y va paulatinamente revelándose más y más a la humanidad. Y es por eso que vemos en el Antiguo Testamento cosas que a la luz del Nuevo, caramba, pero Dios, ¿cómo cambió? No, Dios está en un proceso de revelar porque la humanidad no iba a poder entender esto. Y un ejemplo es esto, la culpabilidad, la ofrenda por el pecado. Ya no usamos un cordero. Oh, pecó, vamos a sacrificar un cordero. Para aquellos hermanos que dicen que no hay diferencia y que las dispensaciones no son correctas o algo así, entonces ¿por qué no tiene en su casa un corderito allí para matarlo cada vez que peca y anualmente hacer expiación por todo el pueblo?
porque venido Cristo, la ley quedó abolida en el sentido de lo que ella requería. La justicia, Dios, por medio de Jesucristo, la pagó completica. Pero mire un versículo que nos habla Levítico 6, 6, 7 respecto a la culpa. Dice: y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. La palabra expiación es, dicho por los teólogos, es el santo antagonismo de Dios respecto al pecado, ser quitado y removido por una ofrenda que satisfaga su justicia perfecta. Esa es la expiación. Pero dice el versículo 7, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá, ¿qué cosa? Perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Dios había preparado estas cosas en la antigüedad para ir abonando la tierra para un sacrificio mejor que vendría, y esto a través de Cristo. Pero esto es el concepto de la culpa, por supuesto, abarca mucho más, pero vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varias palabras con respecto a la culpa, pero una de las palabras es enocos o enochos, y esta palabra está mezclada a un ofensor que merece castigo. El sentido que se le da a la culpa verdadera es el judicial. En otras palabras, el alma que pecare, esa morirá. La culpa ya en el Nuevo Testamento inmediatamente trae consigo la condenación o la paga. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero igualmente como cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice Romanos, solamente un pasaje por allí, un pequeño viajecito a lo que dice Romanos. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es de hacer saber, y el creyente lo debería saber, es que todos, sin excepción, hemos pecado. En la humanidad, el mundo es pecador y la gente peca. Y no es pecadora por la práctica, sino que practica el pecado porque es pecador, porque ya está contaminado desde sus raíces. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que nos dice Romanos. Nos deja sin palabra, nos deja sin excepción. Nadie puede decir, pero ven acá, yo no soy tan malo. No, mira, yo a veces hago esto, una mentirilla. Bueno, no bailo pegado, no fumo, no bebo, no, nada, hermano, eso no tiene nada que ver. Es el pecado, la raíz del pecado, ese merece la condenación eterna y todos hemos pecado. Ahora, el creyente, ese es a donde vamos, el creyente es pecador, pero es un pecador arrepentido, cuya carga por la culpa judicial ha sido quitada y ha sido puesta en Jesús. Eso es por lo cual nosotros damos gloria a Dios. No es que somos santicos en el sentido de impecabilidad, de que no rompemos un plato. El asunto está en que el santo antagonismo de Dios hacia nosotros ha sido quitado y puesto en Jesús cuando le aceptamos como Señor y Salvador. El Señor Jesucristo decía, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira que está sobre la persona inconversa, que no tiene a Cristo en su noticia, ha sido quitada y removida y aplicada a Cristo, y el beneficio dado a nosotros. Eso es una bendición, hermanos, eso es la gracia de Dios. El versículo 4 dice, capítulo 4 y versículo 7 de Romanos dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y
cuyos pecados son cubiertos, basado en el Salmo 32 de David. Bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido quitada, y a quien Jehová no inculpa de pecado. Pero dice el versículo 8, eso mismo, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, también a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, entiéndase, por nuestras culpas, y resucitado para nuestra justificación. Cuando nosotros venimos a Cristo reconociendo nuestras culpas como pecadores perdidos, automáticamente a nosotros nos es imputada, nos es puesta, hemos sido declarados justos delante de Dios, sin serlo. Pero somos declarados por Dios, porque la muerte de su Hijo es como que si Dios agarrara el producto, el beneficio del sacrificio de Cristo y nos lo aplica. Ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo como santos, como sin mancha. Sin embargo, nosotros estamos en este mundo y pecamos, y a veces nos sentimos culpables, y ahí está el punto de nuestra predicación hoy. Pero hermanos, la palabra dice que nosotros tenemos nuestro abogado. El apóstol San Juan, en Primera de Juan capítulo 4, él dice y resume que toda la Escritura tiene un propósito para nosotros los creyentes. Y dice, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. El creyente debe abstenerse de pecar, debe dolerle cuando peca, debe sentir el peso de la culpa de haber ofendido al Señor, no porque va a perder la salvación. Nosotros creemos en lo que llaman la perseverancia de los santos, pero en realidad es la perseverancia del Señor para guardar a los santos que pecaron. El creyente en Cristo no pierde su salvación si ha sido convertido realmente, pero pierde comunión y pierde ministerios y pierde privilegio y pierde bendición y pierde poder para aplicar o predicar el evangelio. Muchas cosas, hermanos. Y hay una tristeza que se produce en el corazón que es según Dios. Dígame si usted no lo ha sentido. Es la tristeza por la culpabilidad. Pero recuerde, hermanos, que usted y yo, como creyentes en Cristo, hemos sido investidos de la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido imputados con la justicia perfecta, y la culpa judicial del pecado, la que condena al infierno, ha sido quitada para siempre. Romanos 8:1 que nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero ver con ustedes, porque yo mencioné la culpa verdadera. Hay una culpa falsa. La culpa verdadera, vamos a ver en lo que dice el salmista, el Salmo 32, dice así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta fue una etapa en la vida del rey David, cuando todos conocemos que él adulteró y asesinó por cometer su pecado. Y es en esa fase entre lo que él hizo, después que lo hizo, y hasta que el profeta Natán se consigue con él, que él estaba en un proceso de angustia, de una tristeza según Dios, a pesar de que tuvo lo que quería porque era el rey. Pero bueno, yo hago siempre lo que quiero y sigo siendo el rey. No, eso no lo cantó él. Pero bueno, le aplica. Le aplica porque era rey, hizo lo que él quiso, pero no lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él fue confrontado con la palabra de Dios a través del profeta Natán. Pero en ese tiempo él pudo decir, mientras callé, mientras estuve en silencio, mientras no dije nada al Señor, mientras no confesé mi pecado, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día.
Son personas, y lo aplicamos ahora a todos, que pueden tener una carga de culpa todo el día, toda su vida inclusive. El doctor aquí nos puede decir, hay personas que han pasado toda su vida ha sido marcada y su conducta ha sido modificada, o pasan a ser personas que llaman que son personas malhumoradas toda la vida, que no se les puede hablar, que tiene una cara que no de muy buenos amigos, y eso es que es la cara como reflejo de su corazón, de su alma. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, versículo 4, la culpa verdadera, mientras tú no confiesas. El Señor como que aprieta la tuerca y empiezan a suceder cosas en tu vida, que es como que la mano pesada de Dios se está cayendo sobre ti. Por eso, hermanos, es tiempo de que reflexionemos y digamos, Señor, ¿hay alguna situación que yo no te he confesado? ¿Hay algún pecado que tengo oculto que no he dicho? Señor, ¿hay algo en mi vida que yo no lo he presentado ante ti y que tal vez no esté consciente? Puede ser, mi hermano. Puede ser por ignorancia. Pero como por ignorancia, puede ser que usted en una zona de 20 millas en la escuela, usted no lo ignore y pase a 50 millas. ¿Qué puede hacer un policía? Ay, lo para. Y usted diga, no me dé nada porque yo no sabía, soy ignorante de eso. Y usted siga siendo ignorante, pero aquí tiene su ticket. Porque el desconocimiento de la ley no le exime de sus responsabilidades. Pues bien, la Biblia dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué más quieres? Entonces, la persona siente la mano de Dios agravada sobre su vida hasta que dice, Señor, hay algo que tengo que hacer. El salmista decía, ¿quién conocerá sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Allí en tu intimidad con el Señor, dile, Señor, estas cosas que están pasando, mi vida puede ser más próspera. Hay algo que yo tengo que parece que tu mano está contra mí. Señor, hay algún pecado que no he confesado. Hay algo en lo cual no he sido fiel. Y mire lo que dice parte del versículo 4. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es como la persona está seca. Usted no han visto, mira, esa persona está como sequita. Está como seca, como que no tiene vida, está viviendo el día a día. Tú le ves una cara de tristeza, una cara de preocupación, una cara que le va poniendo años sobre su vida. Y yo entiendo, hermanos, hay personas que tienen la cara así. No, que tienen cara de que por el sufrimiento que han tenido en sus vidas de alguna otra razón, y no necesariamente es por el pecado. No tomemos eso tampoco como una ley. Que la persona, eso le está pasando porque tal vez tiene un pecado oculto. Bueno, dejémonos de eso. Hablamos el domingo pasado de no estar juzgando a los demás. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? La Biblia nos habla que podemos juzgar, pero en ciertas situaciones que Dios nos da el discernimiento espiritual. Pero para poder juzgar correctamente, solamente lo hace Dios. Tú no tienes todos los elementos para decir y emitir un juicio. Si no, estudia leyes para que veas cuáles son las leyes en cuanto a las culpabilidades de personas en la calle. Pero en cuanto al creyente, sí, el apóstol dice que hay que juzgar por vosotros mismos. Los ancianos o pastores de una iglesia tienen la responsabilidad de juzgar, de discernir, de tomar información para tomar acciones y ayudar. Igualmente para con ellos, igualmente. Pero esto es distinto, hermano. El versículo 5 es la clave de todo, mis hermanos, para romper aquella culpa si es verdadera. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La clave está allí, hermanos. Declarar el pecado al Señor. En el Nuevo Testamento, claro, en el Antiguo también habla, pero la palabra confesar, lo hemos dicho muchas veces. La palabra confesar en griego es homologeo, y quiere decir lo mismo. Eso es confesar, decir lo mismo. Cuando usted va a confesar a Dios algo, usted va a decir, voy a decir lo mismo que Dios dice acerca de esto. Eso es confesar. ¿Y qué es
lo que Dios dice acerca del pecado. Toda injusticia es pecado. Toda maldad es pecado. Cuando Dios nos manda en su palabra a hacer algo y no lo hacemos, es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que mira donde no debería ver, le es pecado. Al que no hace de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, le es pecado. Caramba, si no fuera porque somos salvos por la gracia de Dios y porque no depende de lo que hagamos después que somos salvos, fuésemos condenados. Pero gloria a Dios porque Jesucristo el perfecto cumplió a cabalidad, gracias, todo lo que Dios había establecido para un hombre. Y Él lo cumplió. Él reivindicó, es decir, nos puso en posición, la posición que Dios había puesto para Adán, la cual él falló porque él pecó y entregó la humanidad. Todo el dominio que Dios le había dado se le entregó al Dios de este siglo, que es Satanás. Por eso lo dice 2 Corintios 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, con D minúscula, anda alrededor y tiene un dominio temporal y limitado. Es limitado, sin embargo, suficiente para hacer que almas se vayan a la condenación del infierno. El infierno existe. El infierno es el destino final de todos los que no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Ay, nos vamos allá para el sitio de Satanás. No, ni siquiera el infierno es el sitio de Satanás. Satanás va a ir al lago de fuego también. Va a ir al infierno. Él no es el rey del infierno. Pero hablemos de cosas más beneficiosas si tú confiesas. Declarar y no encubrir. Eso tiene una teología interesante ahí. A veces tú dices, yo estoy declarando al Señor mi pecado. Y entonces hacemos una cosa bien necia. Una cosa, un pecado, algo que tenemos de orgullo o que no queremos. No le voy a confesar esto al Señor. Todo nuestro corazón está abierto delante del Señor. Todos nosotros estamos como desnudos. Todos nosotros estamos completamente como un libro abierto delante del Señor. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Declara y no encubras. Ahí puede estar un punto. No, pero yo declaré mi pecado. Es más, ahora mismo tú lo puedes decir mientras escuchas la predicación. Y yo no voy a pensar que estás durmiéndote en la predicación. Pero puedes cerrar tus ojos y decir, Señor, tengo esto que no es verdad. Lo he dejado a un lado y estoy fallando en esto. Perdóname. Señor, confieso esto y esto y esto y esto. Señor, te declaro esto y esto. Y todo mi corazón está abierto delante de ti. Dice la palabra de Dios que cuando tú declaras y no encubres a Dios, el perdón inmediatamente viene. Yo soy un poquito radical en eso, en decir, Señor, perdóname. Porque es que resulta que el perdonar es como que nos estamos escondiendo detrás de eso. Es decir, Señor, declaro esto, esto y esto y esto. El perdón viene inmediatamente. Por la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz hay poder para limpiarnos de nuestro pecado porque confesamos. Y tener siempre esto como una norma de vida, que creo que es lo que el versículo 5 nos dice. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es algo continuo, mis hermanos. Eso debe ser algo que en nuestra vida debe ser una práctica continua. Pero ¿cuál es la culpa falsa? La culpa falsa es aquella que se basa en sentimientos. Ay, yo me siento así. Mano, ni siquiera para ser, cuando el Señor nos perdona, es verdad que uno es lleno de una paz absoluta. Es verdad. Y tú puedes decir, siento la paz de Dios, es verdad. Pero la salvación, no se basa en sentimientos. Ay, yo siento que soy salvo. No. Yo soy salvo porque la palabra de Dios lo dice así. Apocalipsis 12:10 nos dice, entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque, y vea lo que está en rojo subrayado por
mí, dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Resulta que esta es la traducción de la palabra diablo. Diablo quiere decir acusador. Y recuerdan la historia de Job, ¿verdad? Cuando él entró a acusar delante de Dios. Bueno, eso es lo que Satanás hace, acusarnos. Y nos acusa y nos hace sentir de que no hemos sido perdonados. Él va a ser lanzado fuera finalmente como acusador de los hermanos. Pero ¿sabe cuál es la estrategia? Y con esto ya estoy casi terminando. La estrategia que Satanás usa para engañarnos a nosotros es, número 1, trae a la memoria el pasado. Hermanos todos, tengamos nosotros cuidado de traer a la memoria culpas y pecados pasados, tanto personales, a menos que no hayan sido tratados a la presencia del Señor, quiero decir. Pero es traer a tu cónyuge, a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, cosas del pasado. El traer de cosas del pasado es la estrategia favorita del diablo. No se preste usted a las obras del diablo. No, yo soy creyente, yo no tengo nada que ver con ese cachudo. No, hermano. El mismo apóstol Pedro, muy cerquita del Señor, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Es posible que nosotros prestemos nuestra boca y nuestros miembros a Satanás. Cuidado con traer del pasado cosas que Dios ha perdonado. Tú no debes de traerla. Él lo ha echado atrás y eso lo usa para dañarnos a nosotros también. No lo usa alguien, pero lo usa el mismo Satanás en tu memoria. Una segunda estrategia malévola que Satanás usa es esta: recordarnos nuestro fracaso. Es tanto que esto puede llevar, otra vez menciono aquí a el doctor psiquiatra, que el recordar tantos fracasos, la gente puede ser que caiga en un hueco al decir que yo no sirvo para nada, yo soy bueno para nada, soy un perdedor, un loser. Y eso es la estrategia que busca Satanás para desequilibrar las mentes. Una tercera estrategia es hacernos sentir que Dios no nos perdonará. No, Dios debe ahora cansarse ya de mí. Tantas veces que lo he dicho, ya me da pena. Ay, yo ya. Y te usa la culpa, te inhabilita, te hace sentir culpable, te hace sentir triste, te hace sentir inútil y de hecho empiezas a ser inútil. ¿Qué podemos hacer con eso, hermanos? Saber que Satanás tiene estas maquinaciones. 2 Corintios nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No seamos ignorantes, hermanos, de las maquinaciones de Satanás. Ese señor sabe por viejo, ¿verdad? Y por diablo también. Pero él conoce la naturaleza humana. No es omnipotente ni omnipresente, pero tiene un limitado permiso para acusarnos y para desviarnos de la verdad. Por eso que el apóstol Pablo dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestras aflicciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Y por eso es que Efesios nos habla de una armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. O sea que la Biblia no nos deja sin armamento, no nos deja sin recursos, mis hermanos. Y más en cuanto a este asunto de la culpabilidad. Pero si él trae a la memoria el pasado, mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 10 al 12. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Caramba, y un pobre hermano, un hermano cae en pecado y vuelve a beber. Cae en la borrachera. Wow, perdió la salvación. No heredará el reino de Dios. No, hermano, cayó en pecado, pero él debe levantarse confesando sus pecados y volviendo rápidamente a la comunión del Señor. Hay gracia.
y hay salvación. La salvación es eterna. La salvación está provista para nosotros, pero la salvación incluye provisión para nuestras caídas. Y no debe ser una licencia. No, yo voy a caer para, tú sabes, otra vez volver ahí. Hermanos, no has comprendido la gracia. Pero mire lo que dice acá. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una de las cosas que nosotros compartimos con mucho ardor y mucha fe es las doctrinas erradas que tiran para un lado la verdadera gracia de Dios, de que la salvación se puede perder, de que hay algunos hermanos que pueden decir, hermano, y caíste y perdiste la salvación, y ahora, hermanos, caen en una tremenda angustia y depresión, no sabiendo las Escrituras. El Señor le dijo a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Dile al diablo, mira, ya yo fui santificado y ya fui perdonado, porque esto que me pasó, fui donde el Señor y le pedí perdón y se lo confesé. Tú no tienes nada que ver conmigo. He sido santificado, he sido lavado, he sido justificado en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Tú no tienes nada en mí. Segundo, recordamos nuestros fracasos. Bueno, cuando Satanás recuerde los fracasos tuyos, dile, mire lo que decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvido ciertamente lo que queda atrás. No me traigas los fracasos, Satanás. El mismo apóstol Pedro, él decía, yo lo olvido, lo dejo atrás. Entiéndete con mi Salvador, el Señor Jesús, que es más poderoso que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está en nosotros que tú mismo. Y al final te destruirá. Y Él te venció en la cruz del Calvario y clavó el acta de decreto que nos era contraria, la clavó en la cruz y te ha despojado a ti y a todos los diablos de todo poder que tiene sobre nosotros. Así que, vete. No le voy a decir más. La tercera, hacernos sentir que Dios no nos perdonará. Esta es otra de las estrategias de Satanás. Y ya hemos leído el Salmo 32, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Hermanos, ¿por qué hay dudas y temor si Dios en su amor nos ha perdonado? No debe haber un sentimiento de culpa que dure, qué sé yo, 2 segundos. Bueno, vamos a ponerle que dure 5 minutos. Ya, usted lo puso en los hombros del Señor Jesús y luego lo que puede quedar son las consecuencias de su error, pero usted ha sido ya perdonado. Así que no deje que Satanás tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Un poeta, este señor, escribió alguna vez, ¿por qué hay dudas y temor? ¿Por qué, si mi Padre en su amor a su Hijo entregó, no puede el justo juez a mí la culpa imputar, que así en Cristo Él cargó? Cristo el pecado expió, la deuda entera canceló de los que creen en Él. La ira no me alcanzará, en el amado acepto ya y limpio por su cruz. Pues Él mi libertad compró y en el Calvario padeció la ira de su Dios. 2 veces no demanda Dios el pago, antes a Jesús y ahora al que cree en Él. Esto no es posible. Mira, alma mía, al Salvador. Los méritos de tu Señor dan paz y libertad. Creen en su sangre eficaz. La perdición no temas más, pues Él por ti murió. Señor, bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque encontramos en ella refugio y encontramos la verdad que nos libera. Cuando aquel hombre Pilato tuvo en sus manos el liberar a tu amado Hijo, aunque estaba escrito lo que iba a pasar, Él pudo haber sido liberado de aquello y otra persona hubiese tomado su lugar. Cuando Él pudo preguntarle al Señor, ¿qué es la verdad? Porque el Señor le había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, que nosotros como creyentes podamos no más vivir en tristezas, ni en complejos de culpas, ni nada que nos
aguante o nos pare de servirte a ti con gozo, alegría y con todas nuestras facultades que tú nos has dado, porque haya un sentimiento de culpa. Señor, permítenos confesar nuestros pecados y saber que muchas veces tu Santo Espíritu nos redarguye de que hemos hecho mal y que estemos dispuestos a pedir perdón, a confesar, pero también a restituir al que hemos agraviado. Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por la salvación, gracias porque hay libertad en ti, pero también pedimos por los que no son salvos, que pueden ver esta predicación o esta exposición luego, Señor, que puedan reconocer que son culpables de la condenación eterna, pero que hay libertad en Cristo y que hay un pago que Cristo efectuó a favor de ellos, pero no será efectivo a menos que le acepten y reciban como Señor y Salvador. Señor, a ti sea la gloria. Gracias por este tiempo. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.